Bien, como ya vimos dentro de lo que era movimiento circular, en el movimiento circular aparece lo que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta que tiene sus fórmulas, ¿verdad? Que puede ser la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio o la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y a través de la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que si existe una aceleración en el sistema, es porque hay una fuerza que genera esa aceleración. Porque recuerden que la segunda ley de Newton decía que una aceleración era generada por una fuerza y esa aceleración era directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Quiere decir entonces que si yo tengo una aceleración dentro de mi sistema, es porque tiene que haber una fuerza que genere esa aceleración. A la fuerza, a la aceleración centrípeta, se le llama centrípeta justamente porque está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Entonces, vamos a relacionar la aceleración centrípeta con lo que sería la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta que va a ser masa por aceleración centrípeta a partir de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Las unidades de medida son las mismas que cualquier otra fuerza, que cualquier otra masa y que cualquier otra aceleración. O sea que si estamos trabajando en el sistema internacional, la masa va a tener que estar en kilogramos, la aceleración centrípeta en metros por segundo al cuadrado y la fuerza nos va a terminar dando en newton. Eso no tiene ninguna diferencia con respecto a lo demás. Entonces, así como tenemos que tener una fuerza centrípeta, podemos entender que un sistema que tiene un movimiento circular no está en equilibrio, sino que tiene una fuerza resultante y esa fuerza resultante justamente es la fuerza centrípeta. Vamos a ver algunos sistemas donde podemos observar la fuerza centrípeta. Vamos a suponer un disco que está girando alrededor de su centro, alrededor del eje que tiene en su centro. Y vamos a analizar un objeto que está sobre ese disco, también por supuesto girando con el disco, girando sin deslizar en el disco. Entonces, quiere decir que si el objeto está girando dentro del disco o sobre el disco y está efectuando un movimiento circular, es porque él no está en equilibrio, está en movimiento y tiene una aceleración que es la aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta, como bien sabemos, va siempre dirigida hacia el centro de la circunferencia. Por lo tanto, permanentemente va a cambiar su dirección. Para cada punto del movimiento va a tener una dirección distinta. De igual manera, este disco es horizontal. La gráfica que yo les hago es una perspectiva nada más. Pero el disco está girando en forma horizontal. Es una circunferencia horizontal la que está describiendo. Entonces, si yo miro de frente, o sea que si la circunferencia es así, yo miro de frente, entonces lo que voy a ver es el objeto que está apoyado en el suelo, en el disco en realidad, no en el suelo. El disco en este caso se ve de esta forma. Hasta el centro del disco, ¿verdad? Y está girando en una circunferencia horizontal. Y a la par el objeto con el disco, ¿verdad? Entonces, para hacer su diagrama del cuerpo libre, voy a extraer el objeto de mi disco. Y voy a tener la normal, que es la fuerza que hace el disco sobre el objeto. Voy a tener el peso. En ese eje no voy a tener
no voy a tener una fuerza resultante, él no está moviéndose en el eje vertical, ¿verdad? Y en el eje horizontal, si bien de dos maneras yo puedo tener el objeto girando en el plano, en el disco. De dos formas se me ocurren de manera rápida. Una es que esté unido a través de un hilo al eje del disco, ¿verdad? Y la otra, en ese caso, si está unido a través de un hilo, la fuerza que actúa en el eje horizontal sería la tensión de la cuerda, ¿verdad? La tensión del hilo. La otra podría ser el rozamiento que hay entre el disco y el objeto, el que permite que esto no salga disparado, porque si no hubiese rozamiento saldría disparado al moverse, ¿verdad? O sea, deslizaría muy fácilmente en el disco. Entonces, si no está deslizando es porque hay un rozamiento que impide que el objeto salga de donde está. En ese caso, sería la fuerza de rozamiento la que está actuando en el eje horizontal. En cualquiera de los casos, voy a poner los dos para que puedan analizar. En cualquiera de los casos, ya sea con la tensión o con el rozamiento, en el eje Y, la sumatoria de fuerzas, en el eje Y va a ser 0. Y en el eje X, que es donde está el movimiento circular, porque recuerden que en ese eje justamente está haciendo la trayectoria circular, en ese eje, ¿verdad? En el eje X va a ser igual a masa por aceleración, que en este caso sería la aceleración centrípeta. ¿Cuál es esa sumatoria de fuerza entonces? Y ahí depende de cuál sea el caso. Puede ser la fuerza de rozamiento o también puede ser la tensión en la cuerda, dependiendo del caso, ¿verdad? Dependiendo si es que está unido a través de una cuerda o si es a través de el rozamiento que hay con la superficie. Bueno, entonces como ven, tiene que haber una fuerza resultante para que pueda generar esa aceleración centrípeta. Bueno, la otra situación podría ser una circunferencia vertical. ¿Cómo podría ser una circunferencia vertical? El caso más sencillo sería, por ejemplo, agarrar un objeto, un objeto unido a una cuerda y hacer girar en una circunferencia vertical. Hago girar en una circunferencia vertical, entonces sería, esta es la trayectoria que describe el objeto, ¿verdad? No solamente puede ser un objeto que se hace girar con una cuerda, también puede ser el caso este de, de la esfera de la muerte, ¿verdad? Donde la moto es la que recorre en la esfera de la muerte, ¿verdad? No sé si conocen, el que vio Los Simpsons, la película de Los Simpsons, eh, cuando querían ganar la camioneta para irse a Alaska, ¿verdad? Homero se subió a la esfera de la muerte y tenía 3 intentos para hacer una vuelta completa en la circunferencia que él iba a describir era una circunferencia vertical, ¿verdad? Y no sé si era un circo, una feria parece que era, más que un circo, pero por ahí andaba más o menos la onda. Y en un momento Lisa le dice, ¿verdad? Que no se asuste y que tenía que seguir acelerando, ¿verdad? Que no pierda velocidad para recorrer toda la circunferencia vertical y completar la vuelta. Y eso es porque, justamente, no quiero entrar en eso ahora, pero más adelante voy a analizar, así que ya que estoy hablando de eso, justamente es porque hay una velocidad mínima que el cuerpo tiene que tener en el punto más alto de la trayectoria para que el objeto, que en este caso era la moto, para que el objeto no se despegue de la superficie de contacto.
para que no pierda el contacto con la superficie, necesita una cierta velocidad, ¿verdad? Entonces, por eso ocurría ese fenómeno ahí dentro de ese ejercicio, dentro de esa situación. Bueno, entonces, en una circunferencia vertical, vamos a volver al caso sencillo donde les planteaba con la cuerda y el objeto girando. Si yo tengo un objeto girando con la cuerda, vamos a posicionar el objeto en diferentes puntos. Es el mismo objeto, pero estoy dibujando en diferentes puntos de su trayectoria. Dentro de estos puntos, los dos más significativos para nosotros son el punto más bajo de la trayectoria y el punto más alto. Igual vamos a analizar qué otras fuerzas actúan en los demás puntos, pero esos son los puntos más importantes. El punto A, el punto B. Vamos a analizar también cómo sería el diagrama en el punto C y en el punto D. Bueno, por supuesto, en todos los casos, en los 4 casos, actúa el peso vertical hacia abajo, en los 4 casos. Y además, como es un objeto que está unido mediante una cuerda, actúa la tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda que tiene que ser, por supuesto, dirigida hacia el centro, ya que a partir de ahí está viniendo la cuerda, ¿verdad? O sea, recuerden que yo agarro un objeto y hago girar ahí. Entonces, a partir de ahí hay una cuerda que le permite girar al objeto, ¿verdad? Bueno, me gustaría agarrar mi cable y mostrarles, pero justo voy a desconectar mi internet si hago eso, así que no voy a poder mostrarles. Bueno, entonces, tengo el peso, en cada situación tengo el peso y la tensión en la cuerda. Como ven, dentro de estos puntos, el peso y la tensión no tienen la misma dirección. En este caso, la tensión es la única componente que hace de fuerza centrípeta, que es la única que va hacia el centro de la circunferencia. El peso en este punto está concentrado en frenar el movimiento, en frenar, o sea, en hacer que el cuerpo pierda velocidad. Totalmente concentrado en eso. No tiene ninguna parte del peso está destinada a la fuerza centrípeta, que es la fuerza que hace, la que se encarga del giro. Ahora, en este caso, en este punto C, sí tenemos una parte, una componente del peso. Voy a descomponer el peso en una componente que es tangente a la trayectoria y en otra componente que es normal a la trayectoria. O sea, es perpendicular a la tangente. Esta componente del peso, esta componente, que sería la que tiene la dirección del centro, la normal, es una componente que afecta a la aceleración centrípeta. En ese caso, voy a llamarle peso en I, por darles un ejemplo nada más. Puede ser X también, dependiendo de nuestro eje. Sería T menos la componente I del peso, es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Y qué hace la otra componente del peso? Vamos a llamarle peso X, la otra componente del peso. Esa otra componente del peso, en este caso, yo estoy considerando que el objeto se mueve en sentido antihorario, ¿verdad? Por lo tanto, en esta parte el cuerpo está bajando, está cayendo. Por lo tanto, esa otra componente del peso lo que está haciendo es aumentar la velocidad del cuerpo. Porque todo el trayecto de caída, él va aumentando su velocidad. Y mientras sube, va disminuyendo su velocidad, ¿verdad? Bueno, entonces, esa componente del peso lo que está haciendo es aumentar la velocidad del objeto. Y la otra componente es parte de mi aceleración centrípeta. Bueno, estos dos son casos, tanto el C como el D, son casos que para nosotros no tienen mucha relevancia. Si tuviésemos que analizar, sería esto, lo que analizaríamos, ¿verdad? Sin problema. Pero los dos puntos donde sí nos interesan
con más detalle es en A y en B. Tanto en A como en B, la tensión y el peso están en la misma dirección. Los dos están en la dirección del diámetro, ¿verdad? Pasa por el centro. Quiere decir entonces que en el punto A, ¿qué pasa en el punto A? Yo sé que mi aceleración centrípeta tiene que ir dirigida hacia el centro de la circunferencia. O sea que hacia ahí está mi aceleración centrípeta. Quiere decir que lo que puedo hacer en el punto A, al hacer mi sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a masa por aceleración centrípeta, va a ser tensión hacia arriba positivo menos el peso, masa por aceleración centrípeta. De ahí me queda que la tensión en el punto A es el peso, que es masa por gravedad, más lo que sería la fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. En cambio, si analizo el punto B, en el punto B también hago mi sumatoria de fuerza en el eje Y, igual a masa por aceleración centrípeta. En ese punto B, las dos fuerzas, tanto la tensión como el peso, tienen el mismo sentido. Y tienen el mismo sentido además que la aceleración centrípeta. Así que la suma de esas dos fuerzas, que si quieren pueden considerar todavía que es positivos hacia arriba, ¿verdad? En ese caso, ¿qué va a pasar? Tanto las fuerzas como la aceleración van a ser negativas. Así que todas son negativas y multiplicando por -1 ya va a quedar todo positivo otra vez. Tensión en B más el peso más masa por aceleración centrípeta. Quiere decir entonces que la tensión en B va a ser masa por aceleración centrípeta menos el peso del cuerpo. Bueno, como ven, eh, la tensión en el punto B, y es fácil de imaginar, la tensión en el punto B es menor que la tensión en el punto A. En el punto A, ¿verdad? La tensión va a ser la suma entre el peso y la fuerza centrípeta. En cambio, la tensión en el punto B va a ser la diferencia entre la fuerza centrípeta y el peso. Entonces, evidentemente, la tensión en B es menor. Es más, la tensión en B es la menor de todas las tensiones en todo el trayecto, ¿verdad? Entonces, acá, en este punto de mínima tensión o tensión mínima. Y este, por el contrario, sería el punto de máxima tensión. Donde más tensada está la cuerda es en el punto más bajo de su trayectoria. Bueno, ahora, hablábamos en este caso de en la rueda, en la esfera de la muerte, hablábamos de que el cuerpo necesitaba una aceleración mínima para completar su vuelta, ¿verdad? Y en este caso, el objeto que está unido a la cuerda también necesita una velocidad mínima. ¿Dónde se produce o cómo se produce esa velocidad mínima? ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos que la cuerda se mantenga tensa para poder hacer girar el objeto. La cuerda no puede dejar de estar tensa acá, no puede dejar de estar tensa acá. Tiene que mantenerse tensa en todo. Acá sí, evidentemente va a estar tensa luego porque le contrarresta el peso, pero todos los puntos de su trayectoria tienen que llegar a estar tensa. Y tiene que seguir estando tensa en el punto más alto. No puede dejar de estar tensa. Ahora, ¿qué pasaría si mi tensión existe, mi tensión, pero es demasiado pequeña en el punto más alto? Es demasiado pequeña, es 0,01 o 0,001. Existe, no dejó de estar tensa la cuerda, pero es tan pequeña como yo quiera. ¿Qué quiere decir entonces? Que para la velocidad mínima,
Para la velocidad mínima que debe tener en el punto B, lo que yo voy a hacer es, voy a considerar que la tensión en la cuerda es despreciable, es cero, es muy pequeña, ya no afecta en los cálculos. Entonces eso a mí me va a permitir calcular la velocidad mínima que tiene que tener el cuerpo. Acá no voy a tener tensión. En la esfera de la muerte no hay una cuerda que me una al centro. ¿Pero qué hay? Hay una normal entre lo que sería la moto, ¿verdad? Y la superficie. Existe una normal que hace la superficie de la esfera hace contra la moto. Y esa normal es la que va a tender o va a asumir ese cero para la velocidad mínima que tiene que tener la motocicleta para completar la vuelta vertical, la circunferencia vertical. Entonces puede ser una tensión o puede ser una fuerza de contacto entre eh, la circunferencia y el objeto, ¿verdad? Una fuerza de contacto, en ese caso le llamamos normal. En cualquiera de los dos se hace o se considera cero para la mínima velocidad. No tiene por qué ser cero. Puede tener tensión, puede tener una normal. Si la velocidad es mayor a eso. Pero vamos a suponer, por darles un ejemplo, masa, vamos a hacer que la tensión sea cero. Si la tensión es cero, el peso pasa sumando y queda masa por aceleración centrípeta es igual a masa por gravedad, donde la masa ya no afecta, ¿verdad? Y la velocidad al cuadrado sobre el radio es la aceleración centrípeta como habíamos visto al comienzo. Quiere decir que la mínima velocidad ocurre en la raíz cuadrada de la gravedad por el radio. Vamos a asumir una gravedad 10 para facilitar mis cálculos y voy a tomar, o sea que mi velocidad mínima, en ese caso va a ser raíz de 10 por 10, que va a terminar siendo 10 metros por segundo. O sea que si el cuerpo tiene una velocidad mayor a 10 metros por segundo, cambia, porque ya hablamos de que mientras sube va frenando hasta llegar a la mínima velocidad. Acá mínima tensión y mínima velocidad. Y mientras cae va a acelerar. Entonces, en ese punto B, mi velocidad mínima es 10, pero él podía tener una velocidad, si la velocidad no hubiese sido la mínima, no era 10 y era 12, entonces la tensión en la cuerda no iba a ser cero. Vamos a suponer que la masa era de 2 kilogramos, mi velocidad, mi aceleración centrípeta va a ser 12 al cuadrado dividido 10, velocidad al cuadrado sobre el radio dijimos que era 10, la masa es 2 y la gravedad es 10. Entonces, mediante eso íbamos a poder calcular, vamos a hacer rápidamente, esto es 144 dividido 10 es 14,4, 14,4 por 2 menos 2 por 10. Entonces va a ser 28,8 menos 20 y va a quedar 8,8 newton. Entonces existe una tensión en el punto B. No es que es cero, no tiene por qué ser cero siempre. Eso va a depender del enunciado o de la situación del problema. Pero lo que sí sabemos que cuando está en el punto más alto, tiene la menor de todas las tensiones en la trayectoria. Si antes de su recorrido, de llegar al punto más alto, si antes de eso la tensión ya se hace cero, entonces no va a poder completar la vuelta y a partir de ahí ya se va a desprender, ya se va a soltar, ya sea si es la esfera de la muerte, se va a caer, y si es un objeto que está en una cuerda, que se hace cero, unido por una cuerda que se hace cero su tensión, entonces ya va a caer a partir de ese punto. Entonces esa sería la circunferencia vertical, que también es muy importante dentro de nuestro estudio.
Hablamos hace rato de la circunferencia horizontal. La circunferencia horizontal también puede verse en un objeto que gira con una cuerda, pero la cuerda está inclinada, no es que está en, eh, vertical, ¿verdad? Gira mediante una cuerda en una circunferencia horizontal. ¿Qué genera esto? ¿Verdad? Un cono entre la cuerda que gira y la superficie cónica. En ese caso, tomando un punto cualquiera, sea cual sea, porque no hace falta que sea S, en cualquiera de los casos, lo que yo voy a tener es un objeto que está unido mediante una cuerda, esa cuerda tiene tensión. Ahora, ¿hacia dónde? En ese caso, ¿hacia dónde es la aceleración centrípeta? ¿Hacia dónde está mi fuerza centrípeta? Mis fuerzas centrípetas van a estar dirigidas hacia el centro de la circunferencia horizontal. ¿Y dónde se produce esa circunferencia? Lo miro así de frente. Se produce acá, en este eje. Así está haciendo el objeto, mediante una cuerda que va para arriba, ¿verdad? Entonces, hacia ahí está mi aceleración centrípeta. Por supuesto, hacia ahí también va a estar mi fuerza centrípeta. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a descomponer mi tensión en el eje de la aceleración centrípeta y en el eje vertical, en este caso vertical, ¿verdad? Que es perpendicular a la aceleración centrípeta. Descompongo mi fuerza. Voy a tener una componente horizontal, voy a llamarle T sub X, y voy a tener una componente vertical. Bien, entonces esta tensión ya se transformó en las dos componentes, tanto la horizontal como la vertical. Esta vertical se va a equilibrar con el peso. Quiere decir entonces que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a terminar siendo 0. Tensión I menos el peso igual a 0. Y por otro lado, la sumatoria de fuerza en X, que es donde está la aceleración centrípeta, va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Y quién está haciendo de fuerza centrípeta en este caso? La componente de la tensión. Tensión X es igual a masa por aceleración centrípeta. Eso sería, también es una circunferencia horizontal, pero generada por una superficie cónica de un objeto que gira con su cuerda, generando esa superficie cónica. Bien, para terminar entonces con el análisis de la dinámica del movimiento circular, lo que queda pendiente entonces es estudiar las superficies inclinadas. Ojo que esa superficie inclinada no implica que la circunferencia termine siendo inclinada, sino que la circunferencia va a ser una circunferencia horizontal, pero la superficie sobre la cual está el objeto es inclinada. Esa superficie se puede dar de dos maneras. Puede ser que el objeto esté por fuera de la superficie, si por ejemplo es una superficie cónica, es un cono que gira alrededor de su eje, ¿verdad? Y el objeto está sobre la superficie cónica. En ese caso, el objeto está por fuera de la superficie. Ya puede estar atado mediante un hilo o unido de alguna forma, ¿verdad?, a la superficie cónica. Puede ser también una especie de embudo, un embudo que se hace girar y dentro del embudo hay un objeto, ¿verdad?, que gira con el embudo. En este caso también la circunferencia que describe el objeto, la circunferencia que describe es horizontal. Esto, si gira sobre su eje, ¿verdad?,
entonces termina haciendo una circunferencia horizontal el objeto dentro del embudo. Una especie de embudo sería justamente la curva peraltada que tienen las carreteras o las pistas de Fórmula 1. Una especie de embudo, un embudo gigante, por decir de alguna manera. Por supuesto que en ese caso no es el embudo el que está girando, ¿verdad? Acá le hacíamos girar el embudo para que el objeto que está dentro del embudo describa la circunferencia horizontal. En el caso de las pistas peraltadas, es el objeto, que sería el vehículo, es el que está describiendo la circunferencia por movimiento propio, ¿verdad? Pero el concepto es exactamente el mismo, o sea, el análisis es exactamente el mismo para el objeto que está dentro de una curva peraltada y para el objeto que está sobre la superficie cónica o dentro de un embudo que gira. Bueno, en todos los casos, la circunferencia descrita por el objeto es horizontal. En todos esos casos. Bueno, vamos a analizar entonces el diagrama del cuerpo libre de un objeto que está dentro de una curva peraltada. El peralte viene de la inclinación del plano, de la curva, ¿verdad? Si estamos hablando de un vehículo, este vehículo está visto desde el frente, ¿verdad? Entonces, estos serían sus ruedas, sus luces, este es su frente. Estamos viendo desde el frente el vehículo. Y lo que hace el vehículo es justamente estar describiendo una circunferencia que como normalmente dentro de una pista el radio es muy grande, la parte de la curva que describe es una pequeña parte de una circunferencia, normalmente no se ve la circunferencia entera, a no ser que sea una pista de carrera, ¿verdad? Pero dentro de una carretera o en una ruta, no es que se observa toda la circunferencia entera. De repente puede ser también en uno de estos, en los viaductos y cosas así, que sí se puede llegar a observar toda una circunferencia completa. Bueno, entonces, si nosotros analizamos el diagrama del cuerpo libre del vehículo, ¿qué tenemos? Tenemos, por supuesto, el peso del vehículo, tenemos la normal, que es la que recibe de la superficie de apoyo, y tenemos el rozamiento. El rozamiento del vehículo, o sea, el rozamiento se puede producir tanto hacia arriba o hacia abajo. En el caso de que el vehículo venga con mucha velocidad, el rozamiento se produce hacia abajo. Porque el vehículo, cuando viene con mucha velocidad, lo que va a querer es deslizar, derrapar hacia los costados, ¿verdad? En el caso de que venga con mucha velocidad, va a querer salir de la pista. Cuando viene con mucha velocidad va a tender a salir de la pista en la que está. El caso dentro de un vehículo es muy difícil que eso pase, pero el caso opuesto es cuando el objeto o el vehículo está viniendo con demasiada baja velocidad, ¿verdad? Una velocidad tan pero tan baja que lo que va a querer hacer es deslizar hacia abajo. Eso en una carretera es muy poco probable que pase porque los peraltes suelen ser muy bajos. Pero sí podría pasar, por ejemplo, en el caso del embudo que les dije, ¿verdad? Si yo tengo un objeto girando en un embudo, que estoy haciendo girar el embudo, y el objeto está dentro del embudo girando, si la velocidad de giro del embudo es demasiado baja, puede hacer que el objeto termine cayendo hacia el centro del embudo. Y en ese caso el rozamiento va a ser hacia arriba, cuando la velocidad es muy pequeña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el objeto va a tender a deslizar hacia el centro del embudo. En cambio, cuando gira con mucha velocidad,
Cuando el embudo está girando con mucha velocidad, el objeto va a tender a salir disparado fuera del embudo, entonces el rozamiento va a terminar siendo hacia abajo, que es el caso que les estoy diciendo acá, cuando el vehículo circula con mucha velocidad dentro de la pista. Tiende a querer salir de su carril, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué pasa? En dinámica, nosotros, en la primera parte de dinámica, nosotros siempre hacíamos coincidir los ejes con la dirección de la aceleración. Esta no va a ser la excepción, pero a diferencia de los otros casos que analizábamos el plano inclinado, los objetos se movían sobre el plano inclinado, o sea que subían por el plano o bajaban por el plano inclinado. Y por eso nosotros normalmente hacíamos que nuestros ejes estén de esta forma. Pero ¿qué pasa ahora? El objeto no es que se está moviendo sobre el plano inclinado, sino que en este caso el vehículo está moviéndose hacia el frente. Está haciendo una circunferencia, está haciendo una curva, pero se está moviendo hacia el frente, no desliza hacia los costados. No es como los otros análisis que hacíamos donde el objeto subía o bajaba por el plano inclinado. ¿Y hacia dónde está dirigida la aceleración centrípeta en este caso? En este caso la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro de la circunferencia que está describiendo, que como les dije al comienzo, es una circunferencia horizontal. Hacia el centro de esa circunferencia que está describiendo el objeto, el móvil, al girar en la curva o no sé, la canica al estar dentro del embudo que gira, ¿verdad? Es circular, horizontal la trayectoria que tiene. Por lo tanto, la aceleración también tiene una dirección horizontal. Y es por eso, como la aceleración va a ser horizontal, es por eso que a mí me conviene establecer mis ejes de esa manera. Mi eje X y mi eje Y. En la forma convencional, a como siempre tomábamos nuestro eje, ¿verdad? Y a diferencia de cómo ya estábamos asumiendo los ejes cuando era un plano inclinado, porque nosotros inclinábamos los ejes de manera a que la aceleración esté concentrada en el eje X. Bueno, ahora también la aceleración está concentrada en el eje X, pero es porque la aceleración ahora es horizontal. Es la aceleración centrípeta. Y justamente por eso nos conviene poner los ejes de esta forma, porque de esa forma coincide el eje X con la aceleración centrípeta. Si yo hubiese puesto, como normalmente poníamos nuestros ejes, en el plano inclinado, en ese caso mi aceleración iba a tener una componente en el eje X y en el eje Y. Y al tener una componente en cada eje, las sumatorias de fuerza en el eje X y en el eje Y, en cada caso iba a ser masa por aceleración centrípeta en el eje X, masa por aceleración centrípeta en el eje Y. Y ya iba a complicar un poco más la resolución del sistema. En cambio, si yo hago coincidir la aceleración centrípeta con el eje X, el eje Y, mi sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, porque en ese eje no tengo ninguna aceleración. Bueno, vamos a analizar los ángulos. La fuerza de rozamiento, que es paralela al plano inclinado, forma con la horizontal el ángulo alfa. Forma con la horizontal el ángulo alfa. Así que ahí podemos ver el ángulo alfa. Y la normal, que es perpendicular al plano inclinado, forma con la vertical, que era el peso, el ángulo alfa. Así que tengo de esa forma los ángulos alfa, que es el ángulo del plano inclinado. Voy a hacer entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y en el eje X está mi aceleración, por lo tanto va a ser masa por aceleración centrípeta. La sumatoria de fuerzas va a ser la fuerza centrípeta. ¿Cuáles son las componentes en el eje X? La fuerza de rozamiento tiene una componente. ¿Cuál es? Es la adyacente al ángulo alfa. Y cuando es adyacente, usamos coseno. Entonces va a ser la fuerza de rozamiento por coseno de alfa. ¿Cuál es esa componente?
Voy a sacar acá para que no se encime tanto. Puedo descomponer mi fuerza de rozamiento, puedo descomponer en esta componente, que es la que estoy teniendo en cuenta, y en esta componente que después voy a tener en cuenta para el eje Y, ¿verdad? En ese caso, esta componente, que es la vertical, es la opuesta a alfa. Y por lo tanto voy a usar seno de alfa. Opuesto es con seno y adyacente es con coseno. Entonces, en este caso es esta componente que es adyacente a alfa. ¿Por qué adyacente? Porque le toca el ángulo, ¿verdad? Entonces, este es fuerza de rozamiento por coseno de alfa. Por otro lado, esta es la fuerza de rozamiento. Tengo también mi componente horizontal de mi normal. La horizontal sería esta, que es la misma que está acá. Y ese es el opuesto a alfa, el que no le toca a alfa. Por lo tanto, va a ser normal por seno de alfa. Opuesto. Entonces, por seno. Y eso es igual a masa por aceleración centrípeta. Esas son las dos fuerzas que están en el eje X, porque el peso está por completo en el eje Y. Bueno, dejo acá mi primera ecuación. También voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en el eje Y, pero en este eje la sumatoria de fuerzas da 0, porque no tengo aceleración en ese eje. ¿Cuáles son las fuerzas? Por un lado, positiva, la componente de la normal. Pero la componente ahora adyacente a alfa, la que le toca al ángulo alfa. Este es mi ángulo alfa, entonces esta es la que le toca. Y como es adyacente es normal por coseno de alfa. Por otro lado, y como dijimos ya hace rato, la vertical de la fuerza de rozamiento es la opuesta a alfa. Y va hacia abajo, así que va a ser menos la fuerza de rozamiento, pero es la opuesta, entonces va a ser seno de alfa. Fíjense como siempre es contrario. Este era coseno, acá es seno. Este es coseno y este es seno. Y también tengo el peso, que es negativo, que es menos el peso igual a 0. Voy a ordenar un poquito esta ecuación. Voy a pasar el peso al otro lado como masa por gravedad. Y esta va a ser mi segunda ecuación. Bien. De la combinación de estas dos ecuaciones, yo puedo resolver todo lo que yo necesite dentro del ejercicio. Por ejemplo, un caso muy común es analizar la velocidad máxima antes de derrapar, la fuerza de rozamiento mínima para no derrapar con tal velocidad o cosas así. Una cuestión muy común es llevar al extremo, pero solamente cuando el ejercicio les plantea una situación extrema. Si está por derrapar, derrapar es deslizar hacia los costados, ¿verdad? Es que el vehículo deje de moverse en forma frontal, ¿verdad? Que deje de hacer la curva y que también deslice hacia los costados, ¿verdad? Si el móvil o el cuerpo está por derrapar, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a considerar cuando esté por derrapar? Que la fuerza de rozamiento llega al máximo valor. O sea que está a punto de quebrarse, de superar la fuerza de rozamiento, que es mu sub s por la normal. La fuerza de rozamiento máxima es mu sub s por la normal. Se supera eso y pasa a ser un rozamiento dinámico o cinético, donde ya hay movimiento en ese eje. Les recuerdo que acá hay movimiento, pero es un movimiento circular, no está deslizando hacia los costados del vehículo. No es que sube por el plano inclinado ni baja por el plano inclinado. Está moviéndose en la curva, ¿verdad? Y ese movimiento de derrape hacia cualquiera de los costados es lo que se busca evitar. Entonces, cuando está a punto de derrapar, la fuerza de rozamiento pasa a ser máxima y es mu sub s por la normal. Mu sub s porque todavía está en equilibrio en ese sistema, o sea, está en reposo, no se mueve todavía hacia los costados, está a punto de moverse, por eso está por derrapar, dice, ¿verdad? Entonces, me meto en las ecuaciones y voy a tener mu sub s por la normal por coseno de alfa más
La normal por seno de alfa es igual a masa por aceleración centrípeta. Y por otro lado tengo, en la ecuación 2, tengo la normal por coseno de alfa menos mu sub s por la normal por seno de alfa es igual a masa por gravedad. Esas son mis dos ecuaciones teniendo en cuenta que la fuerza de rozamiento es máxima. Les vuelvo a aclarar, esto es solamente cuando queremos la situación límite, cuando está por deslizar o la máxima velocidad que le puede tener antes de deslizar, ¿verdad? Antes de derrapar. Si yo divido miembro a miembro estas ecuaciones, miembro a miembro significa el primer miembro dividido entre el primer miembro de esta, el segundo miembro entre el segundo de esta. Entonces yo lo que voy a hacer es dividir el primer miembro de estas ecuaciones entre el primer miembro de la otra ecuación y lo mismo para el segundo miembro. De esa manera, si ustedes se fijan, en el numerador yo puedo hacer factor común de la normal, tanto arriba como abajo. De manera a que la normal se termina simplificando y también se simplifica la masa del cuerpo. De esa forma, la gravedad que está dividiendo voy a pasar multiplicando y me queda una fórmula que es a donde ustedes siempre que quieran hacer este análisis es a donde tienen que ir llegando. Por supuesto van a hacer la sumatoria de fuerzas, pero ya tienen más o menos el proceso, la secuencia de lo que hay que hacer, porque siempre van a hacer el mismo análisis para llegar a esta expresión. Y por supuesto, la idea no es aprender de memoria, es siempre a partir del diagrama del cuerpo libre hacer el análisis. Pero el proceso va a ser siempre muy similar. Bueno, esta misma fórmula se puede representar de otra manera un poco más sencilla si yo divido arriba y abajo entre coseno. Arriba y abajo, en el primer miembro, divido entre coseno. De manera que mu sub s por coseno de alfa dividido coseno va a quedar solamente mu sub s. Seno dividido coseno va a quedar tangente. Abajo, coseno dividido coseno va a quedar 1. Mu sub s por seno dividido coseno va a ser mu sub s por tangente. Todo esto por la gravedad es igual a la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta, como habíamos visto, tiene sus fórmulas que es velocidad al cuadrado sobre radio o velocidad angular al cuadrado por radio. Esto le puede permitir, por ejemplo, hallar la frecuencia a la que tiene que girar el cuerpo, o si tienen la frecuencia, les permite calcular el radio, cosas así, pero dependiendo del ejercicio y de los datos del ejercicio. Bueno, entonces, este es el caso más general. Algunas observaciones sobre esta fórmula. Yo analicé con la fuerza de rozamiento hacia abajo. Eso implicaba que el cuerpo estaba girando tan rápido que estaba por deslizar hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa si el cuerpo está girando tan lento? Les había explicado hace rato que cuando gira muy lento, el objeto lo que tiende es a deslizar pero hacia abajo. O sea que mi fuerza de rozamiento va a ir hacia arriba. ¿Y la fuerza de rozamiento cómo está representada dentro de esta ecuación? La fuerza de rozamiento estaba donde está mu sub s, porque la fuerza de rozamiento pasó a ser mu sub s por la normal. Así que si yo le doy la vuelta a mi fuerza de rozamiento y va para arriba, porque el cuerpo gira muy lento, entonces los valores o los signos de mu sub s son los que van a cambiar. O sea que la ecuación va a quedar de esta forma. Acá era mu sub s positivo, acá va a ser negativo. Acá era negativo, acá va a ser positivo. Y de esta forma puedo llegar a la velocidad mínima o a la frecuencia mínima
con la que se gira antes de producirse el deslizamiento o el derrape, pero en ese caso el derrape es hacia abajo y la fuerza de rozamiento por lo tanto actúa hacia arriba. Otro detalle es que, por ejemplo, la curva puede no presentar peralte. Si la curva no presenta peralte, ¿qué está pasando? Que el ángulo de inclinación es 0 y tangente de 0 es 0. Así que todo esto se hace 0. ¿Qué me queda? Abajo me queda 1 y arriba me queda mu sub s. O sea que me queda que la aceleración centrípeta es mu sub s por la gravedad. Así de sencillo. Se omite toda la inclinación del caso. La otra situación puede ser que el cuerpo no tenga rozamiento. Si no tiene rozamiento, voy a trabajar acá para no encimar todo. Si no tiene rozamiento, si consideramos que la pista es perfectamente lisa, todo lo que es mu se hace 0. Entonces, ¿qué me queda? Abajo me queda 1 otra vez y arriba me queda tangente de alfa. O sea que la aceleración centrípeta va a ser tangente de alfa por la gravedad, cuando no existe el rozamiento. Bueno, les vuelvo a repetir, esto es a modo de que ustedes tengan una idea de a dónde tienen que llegar y qué consideraciones tienen que hacer, pero el análisis se hace a partir del diagrama del cuerpo libre y se presentan las ecuaciones del movimiento, ¿verdad? O sea, las ecuaciones que sacan del diagrama del cuerpo libre. Por lo tanto, no pueden usar la fórmula así de memoria. Vamos a ver a continuación algunos ejercicios que sirvan de ejemplo para el movimiento circular